presentar falso. José Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Agradecemos mucho al maestro Alfonso Zárate, periodista, Los usos del poder. Usted lo puede leer todos los jueves, como hoy, en el diario Excelsior. Se hace muchísimo tiempo. Y bueno, escuchar y ver también aquí en este espacio de noticias. ¿Qué dije? Perdóneme, el de Universal. Discúlpeme, hoy no sé qué pasa, pero ¿será el calor? Seguramente es el calor que allá arriba, en donde están los cables, pues se hacen agujeros y se zafan los tornillos. Pero en fin, trataremos de arreglarlo, desde luego, de la manera más rápida. Pero lo importante es que está aquí Alfonso. Él escribe Los usos del poder en el periódico El Universal. Queda muy claro. Y también aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Pepe. ¿Quieres hablar de la llegada de Luisa María Alcalde Luján a la Secretaría de Gobernación, la más importante secretaría encargada, responsable de manejar la política interior del país a nombre del gobierno en turno? Exacto, Pepe. Yo creo que una primera cuestión a señalar es que durante muchísimos años, durante décadas, la Secretaría de Gobernación constituyó, digamos, el factor fundamental de poder en el sistema político mexicano. Diría que de los años 20 a los años 40, el factotum de la política era la Secretaría de Guerra y Marina, pero a partir de los años 40 va a ser Gobernación la secretaría en la cual van a estar los políticos más completos de México. Es decir, pasan por Gobernación hombres de Estado como don Jesús Reyes Heroles, como Mario Moya Palencia, pasan operadores duros como Gustavo Díaz Ordaz o como Luis Echeverría, pasan exgobernadores como Miguel Alemán Valdés, como Adolfo Ruiz Cortines. Es decir, que va a ser la Secretaría de Gobernación la principal plataforma de despegue para la presidencia de la República. Y todo esto empieza a cambiar en el gobierno de Miguel de la Madrid. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Miguel de la Madrid, entre otras cosas, derivado del escándalo del asesinato de Enrique Camarena, el presidente ordena la desaparición de los dos órganos de inteligencia del Estado mexicano. Entonces, con Miguel de la Madrid desaparece la temible Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. Y el organismo que la reemplaza, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ya va a tener una adscripción directa a Los Pinos y solo lateralmente a Gobernación. Es decir, le quita al secretario de Gobernación esa herramienta de poder extraordinaria. Pero después lo que vamos a encontrar, sobre todo a partir de la alternancia, son designaciones muy desafortunadas. Pienso, por ejemplo, en Vicente Fox, que nombró como secretario de Gobernación a Santiago Krill. Un Santiago Krill novato, que en realidad pasó con más pena que gloria como secretario de Gobernación, y después con Felipe Calderón el cambio incesante, Ramírez Acuña, Juan Camilo Muriño, Gómez Montt, Francisco Bley, sí, yo creo que fueron 5, y Alejandro Poiré, que empezando el gobierno de Calderón era director general de análisis político y terminó como secretario de Gobernación. Entonces lo que tenemos es un desdibujamiento paulatino de las enormes facultades. Un achicamiento, le quitan atribuciones muy importantes, le quitan la subsecretaría de Seguridad Pública, le quitan también, por ejemplo, con Salinas de Gortari, la comunicación. La subsecretaría de Comunicación de Gobernación pasa a estar en presidencia con Otto Granados. Así que el fenómeno que hemos experimentado en los últimos años es un achicamiento. En este gobierno llega Olga Sánchez Cordero, pero sabemos que llega a una secretaría muy despojada de sus principales atribuciones y sin el apoyo del presidente de la República para cumplir el importantísimo papel de conductora de la política interior. Las relaciones con los gobernadores. ¿La llevaba él? Él las llevaba personalmente. Hasta que llega Adán Augusto, y con Adán Augusto recupera muchas de estas atribuciones. Pero la pregunta, Pepe, es, ¿y entonces por qué llega Luisa María Alcalde Luján? Y yo diría que primero habría que decir, ¿y por qué no llegó Alejandro Encinas? Alejandro Encinas era, digamos, el sucesor natural.
subsecretario de Derechos Acuérdate Humanos. que Alejandro Encinas fue sucesor de hoy presidente cuando dejó de ser jefe de gobierno. Exacto. De la ciudad estamos hablando de 2000. Y estamos hablando del tiempo 2006, de los 2005. bloqueos, ¿te acuerdas? Sí. Los bloqueos en Paseo de la Reforma, en fin. Y fue un jefe de gobierno que cuidó, que respetó a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Pero no llega, él no asciende a la Secretaría de Gobernación, y yo me pregunto por qué. La explicación que yo intento es la siguiente. Alejandro es un militante del Partido Comunista. Es decir, a diferencia de otros colaboradores de Andrés Manuel, expriistas, experredistas, no, él viene de una izquierda, digamos, muy auténtica. Una izquierda, por cierto, que ha sido objeto de una represión muy fuerte por parte de los aparatos de inteligencia y de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando Alejandro presenta su informe sobre los acontecimientos de la noche de Iguala, la gran sorpresa es que mientras la verdad histórica de Murillo Karam no tocaba al ejército, lo que hace el informe de Alejandro Encinas es decir, no es posible que hayan ocurrido estos acontecimientos en desconocimiento del 27 Batallón de Infantería asentado en Iguala. Y dice algo más. Dice, el coronel a cargo de este batallón no solo es testigo, sino es protagonista de estos hechos. Entonces, la derivación, Pepe, en mi opinión, es que El ejército no lo quiere. no lo quiere y que pudo haber sido inclusive vetado, de decir, no queremos como cabeza del Gabinete de Seguridad Nacional a alguien que ha descubierto el papel del ejército en los acontecimientos de Iguala, de los 43 desaparecidos, y que tiene hoy a un coronel en la cárcel. Entonces, por ese lado, Encinas no era palomeado por un factor de poder tan importante. Pero la otra cuestión, y entonces, ¿por qué llega Luisa María? Y yo diría que en este caso hay que atender a la psique del presidente López Obrador. López Obrador tiene como una característica, como una obsesión, el hacer lo que antes nadie hizo. Él tuvo el primer gabinete paritario, él tuvo a la primera mujer secretaria de Gobernación, él tuvo a la primera maestra de escuela, secretaria de Educación Pública y otra más. Entonces, en esta lógica... ¿Y dirías si él va a tener a la primera mujer presidenta de la República? Así es, sin duda alguna está en esa misma lógica. Y entonces, él va a tener a la primera secretaria de Gobernación de solo 35 años. El general Lázaro Cárdenas fue secretario de Gobernación a los 36. Juan Camilo Murillo fue secretario de Gobernación a los 37, pero a los 35 nadie más que ahora Luisa María Alcalde Luján. Y entonces la pregunta que está abierta en este momento, Pepe, es ¿qué papel va a jugar? ¿Va a ser un poco el papel de florero, de poca significación de Olga Sánchez Cordero, o va a ser una secretaria que va a conducir las relaciones con los otros poderes, con los gobernadores de los estados, con los medios de comunicación? En fin, yo creo que como secretaria del Trabajo convivió y mantuvo una muy buena relación con los liderazgos tradicionales del sindicalismo mexicano. Menos Napoleón. Menos Napoleón, así es. Pero, por ejemplo, una excelente relación con Aceves del Olmo, el secretario general de la CTM. ¿Cómo le llamaste? ¿Gerontocracia? Una gerontocracia, sí, digamos, están esos liderazgos. Imagínate cuántos años tendrá como secretario general de los telefonistas Francisco Hernández Juárez. Y lo simpático del caso es que cada elección se reforma el estatuto que prohíbe la reelección. Por única vez se permite la reelección y otra vez, y otra vez, y otra vez, y tiene 40 años al frente del sindicato. O Ricardo Aldana al frente del sindicato petrolero. Entonces, en los próximos días y meses estaremos viendo si Luisa María cumple un papel de auténtica secretaria de Gobernación. Yo creo que sí, con el apoyo del presidente. ¿Has visto los spots que utilizó el presidente de la República y su partido, su movimiento Morena, para promover? Tenemos el spot, sí lo tenemos, es que no te veía, discúlpame. Lo vamos a poner donde sale justamente Luisa María Alcalde, y ahora secretaria de Gobernación. Es un alto contraste. Uno de los viejos. Sí, de apenas hace un par de años, hace unos años. No más tu credencial de lector, piensa en la patria, recapacita y cuida tu voto libertador. Que la morena hermana, morena madre de la nación, protege la lucha mexicana.
estado saliendo, Yo creo que otro elemento de análisis me recordaría a José López Portillo cuando hablaba de los políticos chicharroneros. Entonces, ¿por qué la nombra? Porque nomás sus chicharrones truenan y porque la Constitución le autoriza al jefe del Ejecutivo a nombrar y remover libremente a sus colaboradores. Entonces, lo hace porque puede. Y ahí está Luisa María Alcalde Luján como secretaria de Gobernación en la tramo final de este gobierno. Muchas gracias, Alfonso. Con mucho gusto, Pepe. Que te vaya muy bien. Gracias, buenas noches, Alfonso Zárate, el maestro Alfonso Zárate, los usos del poder. José Cárdenas informa.